Lo esencial de la embriaguez es sentirnos en posesión de todas nuestras fuerzas y en un momento de intensificación de estas. Este sentimiento lo proyectamos sobre las cosas, obligándolas a que reciban algo de nosotros, violentándolas. A este proceso se le denomina idealizar. Liberémonos de un prejuicio respecto a esto. En contra de lo que se suele creer, idealizar no consiste en quitar o dejar de lado lo pequeño y accesorio. Lo decisivo es, más bien, extraer de una manera formidable los rasgos fundamentales, de forma que el resto queden eclipsados ante ellos. Cuando nos encontramos en este estado de ánimo, lo enriquecemos todo con nuestra propia plenitud. Lo que vemos y lo que queremos, lo percibimos henchido, comprimido, fuerte, pictórico de energía. El hombre que se halla en este estado transforma las cosas hasta que éstas reflejan el poder que emana de él, hasta que éstas son un reflejo de su propia perfección. El tener que transformar las cosas en algo perfecto es arte. Incluso todo lo que no es el hombre que se encuentra en ese estado se convierte para él en un placer en sí. En el arte el hombre disfruta de sí mismo como perfección. Cabría imaginar un estado opuesto, un instinto específicamente antiartístico, una forma de ser que empobreciera, que adelgazase, que lo volviera anémico todo. Y, realmente, en la historia abundan artistas así, que tienen hambre de vida, que necesitan apoderarse de las cosas, consumirlas, enflaquecerlas. Tal es el caso del verdadero cristiano, de Pascal, por ejemplo. No puede existir un cristiano que sea a la vez artista. No se incurra en la puerilidad de objetarme recordándome a Rafael o a cualquiera de los cristianos homeopáticos del siglo XIX. Rafael afirmaba de palabra y de obra. En consecuencia, Rafael no era un cristiano. ¿Qué significan los conceptos opuestos de Apolineo y de Dionisíaco que yo introduje en la estética, concibiéndolos como dos tipos de embriaguez? La embriaguez apolínea excita principalmente a los ojos, de forma que estos adquieren la fuerza suficiente para ver visiones. El pintor, el escultor y el poeta épico son visionarios por excelencia. En el estado dionisíaco, por el contrario, lo que excita e intensifica es todo el sistema emotivo, de modo que dicho sistema descarga de una vez todos sus medios de expresión y al mismo tiempo hace que se manifieste la fuerza necesaria para representar, reproducir, transfigurar y transformar todo tipo de mímica y de histrionismo. Lo esencial es la facilidad de la metamorfosis, la incapacidad de no reaccionar, al igual que les sucede a ciertos histéricos, que al menor motivo representan cualquier papel. Al hombre dionisíaco le resulta imposible dejar de entender cualquier sugestión, no pasa por alto ningún signo de emoción, posee el instinto de comprender y de adivinar en su más alto grado de desarrollo, lo mismo que le sucede con el arte de la comunicación. Se introduce en todas las pieles, en todas las emociones, transformándose continuamente. La música, tal y como hoy la entendemos, es también una excitación y una descarga completas de las emociones, pero, sin embargo, no es más que el residuo de un mundo expresivo mucho más pleno de las emociones, una simple remanencia del histrionismo dionisíaco. Para hacer posible la música como arte específico, ha habido que inhibir una gran cantidad de sentidos, empezando por el muscular, al menos relativamente. Pues en cierta medida todo ritmo sigue hablando a nuestros músculos, de forma que el hombre ya no imita ni representa corporalmente todo lo que siente. No obstante, el estado dionisíaco propiamente moral es así, al menos el estado dionisíaco primitivo. La música es la especificación de dicho estado, adquirida tras largo tiempo, en detrimento de las facultades que le son más afines. El actor, el mimo, el bailarín, el músico y el poeta lírico son radicalmente afines en sus instintos, y forman de suyo una misma cosa, de la que se han ido separando y especializando poco a poco unos de otros, hasta llegar incluso a entrar en contradicción entre sí. El poeta lírico fue el que permaneció durante más tiempo unido al músico, el actor lo estuvo al bailarín. El arquitecto no representa ni un estado dionisíaco ni un estado apolíneo. En el quien exige el arte es el gran acto de voluntad, la voluntad que mueve montañas, la embriaguez de la gran voluntad. Quienes siempre han inspirado a los arquitectos han sido los hombres más poderosos. El arquitecto ha estado constantemente sometido a la sugestión del poder. En la obra arquitectónica han de quedar de manifiesto el orgullo, el triunfo sobre la fuerza de la gravedad, la voluntad de poder. La arquitectura es una especie de elocuencia del poder expresada en formas, que unas veces convence e incluso adula y otras se limita a dar órdenes. En lo que posee gran estilo se expresa el más alto sentimiento de poder y de seguridad. El poder que se revela en la forma del gran estilo es el que ya no necesita de ninguna demostración, el que no trata de agradar, el que difícilmente contesta, el que vive sin tener conciencia de que haya alguien que le contradiga, el que descansa en sí mismo, fatalmente, y el que es una ley entre leyes. He leído esa farsa inconsciente e involuntaria, esa interpretación heroico-moral de estados dispépticos que es la vida de Thomas Carlyle.
Carlyle es un hombre de palabras y de gestos enérgicos, un retórico por necesidad, constantemente excitado por el ansia de tener una fe sólida y por la sensación de ser incapaz de tenerla. En esto es un tipo romántico. El ansia de una fe sólida no constituye una prueba de una fe sólida, sino que es más bien lo contrario. Si tenemos esa fe, podemos permitirnos el lujo del escepticismo. Estamos lo bastante seguros, lo bastante firmes, lo bastante ligados para permitírnoslo. Carlyle quiere acallar algo que lleva dentro de sí con el fortísimo de su veneración a los individuos de fe sólida y con su rabia dirigida a los menos sencillos. Tiene necesidad de ruido. Su peculiaridad consiste en una constante y apasionada falta de honradez. Por ello es y sigue siendo interesante. Bien es cierto que en Inglaterra le admiran precisamente por su honradez, pero eso es algo típicamente inglés, y considerando que los ingleses son el pueblo del perfecto Kant II, no solo es explicable, sino incluso legítimo. En el fondo, Carlyle es un ateo inglés que tiene a mucha honra no serlo. Emerson es mucho más ilustrado, más vagabundo, más pluriforme y refinado que Carlyle, pero sobre todo más feliz. Se trata de un individuo que instintivamente se alimenta solo de ambrosía, que deja a un lado lo que las cosas tienen de indigerible. En relación con Carlyle, es un hombre de gusto. Carlyle, que le tenía mucho afecto, dijo, sin embargo, de él, no nos da bastante que morder. Tal vez lleve razón en esto, pero no va en menoscabo de Emerson. Emerson posee esa jovialidad benévola e ingeniosa que desarma toda seriedad. No sabe en modo alguno lo viejo que es ya y lo joven que le queda que ser aún. Con una frase de Lope de Vega podría decir de sí mismo, yo me sucedo a mí mismo. Su espíritu encuentra siempre motivos para estar contento e incluso agradecido, y a veces goza la trascendencia jovial de aquel buen hombre que volvía de una cita amorosa como quien ha hecho algo bien, y decía agradecido, aunque faltan energías, el placer es digno de alabanza. Anti-Darwin. Me parece que la famosa lucha por la vida es más una afirmación que algo demostrado. Se da, pero como excepción. La apariencia que en conjunto ofrece la vida no es la de indigencia y de hambre, sino más bien la de riqueza, de exuberancia, y hasta de despilfarro absurdo. Cuando se lucha por el poder. No se debe confundir a Malthus con la naturaleza. Pero en el supuesto que se dé la lucha por la vida, lo que en realidad sucede, el resultado es lamentablemente opuesto al que pretende la escuela de Darwin, opuesto a lo que tal vez sería de desear, en perjuicio de los fuertes, de los privilegiados, de las excepciones afortunadas. Las especies no van adquiriendo una mayor perfección. Los débiles, por ser más numerosos y más ingeniosos, dominan una y otra vez a los fuertes. Darwin se olvidó del ingenio, eso es muy inglés, y los débiles tienen más ingenio. Hay que necesitar ingenio para acabar teniéndolo. En cuanto ya no se le necesita se pierde. Quien tiene fortaleza prescinde del ingenio, deja que se extinga. Piensan ahora en Alemania. Siempre nos quedará el Reich. Como puede verse, entiendo por ingenio la previsión, la paciencia, la astucia, el disimulo, el gran dominio de sí mismo y toda clase de mimetismo. Esto último pertenece a una gran parte de lo que llaman virtud. Casuística de psicólogos. Este conoce a los hombres. ¿Para qué los estudia realmente? Porque quiere obtener de ellos ventajas pequeñas o incluso grandes. Es un político. Aquel otro conoce también a los hombres. Y decís que no quiere nada para sí, que es muy impersonal. Fijaos mejor. Tal vez busque una ventaja todavía peor, la de sentirse superior a los hombres, la de tener derecho a mirarlos desde arriba, la de no confundirse con ellos. Ese impersonal desprecia a los hombres, mientras que el primero es una especie más humana, a pesar de las apariencias. Por lo menos se equipara a los otros hombres, se coloca en medio de ellos. Me parece muy dudoso atribuir tacto psicológico a los alemanes por toda una serie de casos que mi modestia me impide enumerar. En relación con un caso tendré una gran oportunidad de aportar pruebas en defensa de mi tesis. Guardo un gran rencor a los alemanes por haberse equivocado respecto a Kant y a su filosofía de puertas traseras, como yo la llamo. No era Kant la personificación de la honestidad intelectual. La otra cosa que no me gusta oír es una y tristemente célebre. Los alemanes dicen, Goethe y Schiller, pero es que no conocen aún a ese Schiller. No obstante hay otra y peor que esa. Yo mismo he oído decir, bien es cierto que solo entre profesores universitarios, Schopenhauer y Hartmann. Los hombres más espirituales, suponiendo que sean los más valientes, son también los que viven las más dolorosas tragedias, pero honran la vida precisamente porque ésta se enfrenta a ellos con la mayor de las hostilidades. Sobre la conciencia intelectual. Nada me parece hoy más difícil de encontrar que la verdadera hipocresía. Tengo muchas sospechas de que a esa planta no le va el clima suave de nuestra cultura. La hipocresía es propia de épocas de fe sólida, en las que la gente no abandona su fe ni aun cuando se vea en la necesidad de aparentar una fe diferente.
Hoy la gente abandona la fe, o, lo que es más habitual, abraza una segunda fe, sin dejar por ello de ser respetable. No hay duda de que hoy se puede tener un mayor número de convicciones que en otros tiempos, y al decir que se puede, quiero decir que está permitido, que es algo inofensivo. De aquí nace la tolerancia para con uno mismo. La tolerancia para con uno mismo permite tener varias convicciones, que conviven pacíficamente, y procuran, como hace hoy todo el mundo, no comprometerse. ¿Cómo nos comprometemos hoy? Siendo consecuentes, siguiendo una línea recta, teniendo menos de 5 significados, siendo auténticos. Mucho me temo que el hombre moderno sea simplemente demasiado cómodo para tener algunos vicios, hasta el punto de que estos han terminado por desaparecer. En nuestro clima benigno todo lo malo que tiene como condición previa una voluntad fuerte, y puede que no exista el mal sin que se dé fuerza de voluntad, degenera en virtud. Los pocos hipócritas con los que me he encontrado representaban el papel de hipócritas, eran unos comediantes como lo que es hoy un hombre de cada 10. Lo bello y lo feo. No hay nada más condicionado e incluso más limitado que nuestro sentido de la belleza. Quien trate de concebirla al margen del placer que un hombre produce a otro, sentirá que no pisa tierra firme. Lo bello en sí no es más que una expresión, ni siquiera es una idea. En lo bello, el hombre se toma a sí mismo como medida de perfección, y en determinados casos selectos se adora al admirar lo bello. Una especie no puede afirmarse a sí misma más que de esta manera. Su instinto más arraigado, el de conservación y expansión, se refleja incluso en estas sublimidades. El hombre cree que el mundo está rebosante de belleza, y olvida que él es la causa de ella. Solo él le ha regalado al mundo la belleza, aunque lamentablemente, se trate de una belleza humana, demasiado humana. En el fondo el hombre se mira en el espejo de las cosas y considera bello todo lo que le devuelve su imagen. El juzgar algo bello constituye la vanidad característica de nuestra especie. Puede que una ligera sospecha le susurre al escéptico al oído: ¿está realmente embellecido el mundo porque el hombre lo considere bello? El hombre lo ha humanizado, eso es todo. Pero no hay nada en absoluto que nos garantice que el hombre suministre el modelo de lo bello. ¿Quién sabe la impresión que causaría el hombre a los ojos de un juez más elevado del gusto? ¿Le resultaría atrevido, quizás risible, o tal vez un poco arbitrario? ¿Por qué me tiras de las orejas, divino Dionisio?, preguntó una vez Ariadna a su amante filósofo, en uno de aquellos famosos diálogos de Naxos. Me resultan divertidas tus orejas, Ariadna. ¿Por qué no serán mucho más largas? Nada es bello, solo el hombre lo es. Toda la estética se basa en esta ingenuidad. Esta es su primera verdad. Veamos ahora cuál es la segunda. Nada es feo, excepto el hombre cuando degenera. Así queda delimitado el ámbito del juicio estético. En términos fisiológicos, todo lo feo debilita y entristece al hombre. Le recuerda la decadencia, el peligro y la impotencia. Ante lo feo el hombre pierde energía. Podemos medir su efecto con un dinamómetro. Por lo general, cuando el hombre se siente deprimido, es porque olfatea la proximidad de algo feo. Su sensación de poder, su voluntad de poder, su valentía y su orgullo disminuyen a la vista de lo feo, y aumentan a la vista de lo bello. En ambos casos sacamos una conclusión. Las premisas de esta se encuentran acumuladas en grado sumo en el instinto. Se concibe lo feo con un indicio y un síntoma de degeneración. Lo que recuerda la degeneración, aunque sea en un grado mínimo, nos induce a que lo juzguemos feo. Todo signo de agotamiento, de pesadez, de vejez, de cansancio, toda clase de falta de libertad, bajo la forma de convulsión, parálisis, y, sobre todo, el color, el olor, y la forma de la descomposición y de la putrefacción, aunque se encuentre tan atenuado que solo sea un símbolo, provoca idéntica reacción: la valoración de feo. Aquí aparece un odio. ¿A quién odia el hombre en este caso? No hay duda, a la decadencia de su tipo. Y odia partiendo del instinto más arraigado de la especie. En ese odio hay estremecimiento, previsión, profundidad, mirada a lo lejos. No hay un odio más profundo que este. A causa de él, es profundo el arte. Es Schopenhauer. Schopenhauer es el último alemán que merece ser tenido en cuenta, que es un acontecimiento europeo, como Goethe, como Hegel, como Heinrich Heine, y no solo un acontecimiento local, nacional. Para un psicólogo, es un caso de primer orden, como intento malignamente genial de hacer que luchen, a favor de una desvalorización completa y nihilista de la vida, las instancias opuestas, las grandes autoafirmaciones de la voluntad de vivir, las formas más exuberantes de la vida. Ha ido interpretando el arte, el heroísmo, el genio, la belleza, la gran compasión, el conocimiento, la voluntad de verdad, y la tragedia, como consecuencias de la negación, o de la necesidad de negación, de la voluntad. A excepción del cristianismo, no hay en la historia un fraude psicológico mayor. Considerándolo de un modo más preciso, en esto Schopenhauer no es más que el heredero de la interpretación cristiana.
con la diferencia de que supo aprobar también, en un sentido cristiano, es decir, nihilista, lo que el cristianismo había rechazado, los grandes hechos culturales de la humanidad, entendiéndolos como vías de redención, como formas previas de redención, como estimulantes de la necesidad de redención. Voy a considerar un caso concreto. Schopenhauer habla de belleza con un apasionamiento melancólico. ¿A qué se debe eso, en último término? A que ve en ella un puente por el que se puede ir más lejos o despertar la sed de ir más lejos. Para él, la belleza es la liberación de la voluntad por unos instantes. Invita a una liberación eterna, especialmente alaba la belleza como redentora de ese foco de la voluntad que es la sexualidad. En la belleza ve negado el instinto de reproducción. Alguien te contradice, santo extraño, y me temo que sea la naturaleza. Porque hay belleza en los sonidos, en los colores, en los olores y en los movimientos rítmicos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace que se manifieste la belleza? Afortunadamente, también le contradice un filósofo, y nada menos que la autoridad del divino Platón, como le llama el propio Schopenhauer, quien sostiene una tesis diferente, la de que toda belleza estimula a la reproducción, siendo este su efecto más característico, desde lo más sensual a lo más espiritual. Platón va más allá. Con una inocencia para la cual se necesita ser griego y no cristiano, dice que no habría habido filosofía platónica de no haber existido en Atenas jóvenes tan bellos. Dice que verlos transporta el alma del filósofo a un delirio erótico y no le deja en paz hasta no haber sembrado en un terreno tan bello la semilla de todas las cosas elevadas. Vaya un santo extraño que es también Platón. No damos crédito a nuestros oídos, suponiendo que se lo demos a Platón. Por lo menos se adivina que en Atenas se filosofaba de otro modo, sobre todo en público. No hay nada menos griego que la telaraña de conceptos tejida por un solitario, el amor intelectual de Dios, a la manera de Spinoza. La filosofía a la manera de Platón habría que definirla, más bien, como una lucha erótica, como un perfeccionamiento y una interiorización de la antigua gimnástica agonal y de sus condiciones previas. ¿Qué fue lo que terminó produciendo esa erótica filosófica de Platón? Esa nueva forma artística del agón griego, que es la dialéctica. En contra de Schopenhauer y en honor a Platón, recordaré también que toda la cultura y toda la literatura superiores de la Francia clásica germinaron en el terreno del interés sexual. Por todas partes se puede buscar en ella la galantería, los sentidos, la lucha de los sexos, la mujer. Dicha búsqueda no se verá nunca frustrada. El arte por el arte. Luchar en contra de que el arte tenga una finalidad equivale a luchar contra la tendencia moralizante en el arte, contra su subordinación a la moral. El arte por el arte significa que se vaya al diablo la moral. No obstante, incluso esta hostilidad revela el papel preponderante que desempeña el prejuicio. Aunque se haya excluido del arte la prédica moral y el perfeccionamiento del hombre, todavía no se sigue de ello, ni mucho menos, que el arte en cuanto tal carezca de finalidad, de objetivo, de sentido. En suma, que sea el arte por el arte, es decir, la pescadilla que se muerde la cola. La pasión sin más afirma, es preferible no tener ningún fin que tener un fin moral. Pero el psicólogo, en cambio, pregunta, ¿qué es lo que hace todo arte? ¿No alaba? ¿No glorifica? ¿No selecciona? ¿No destaca? Con todo eso, ¿el arte refuerza o debilita determinadas valoraciones? ¿Es esto algo marginal, azarístico, algo en lo que no participa el instinto del artista? ¿O, por el contrario, no es todo esto la condición previa de la capacidad del artista? ¿Tiende el instinto básico del artista hacia el arte, o tiende más bien hacia el sentido del arte, hacia la vida, hacia un ideal de vida? El arte es el gran estimulante de la vida. ¿Cómo puede concebirse en términos de algo carente de finalidad, de objetivo, de arte por el arte? Queda una duda. El arte pone también de manifiesto muchas cosas feas, duras, problemáticas de la vida. ¿No nos quitará con ello el placer de vivir? De hecho, ha habido filósofos que le han atribuido este sentido. Schopenhauer enseñó que el propósito general del arte era desembarazarse de la voluntad, y celebró que la tragedia tuviera la gran utilidad de disponernos a la resignación. Pero ya he indicado que esto es una óptica de pesimista y un mal de ojo. Hay que recurrir a los propios artistas. ¿Qué es lo que nos dice de sí mismo el artista trágico? ¿No nos muestra precisamente un estado de ánimo carente de miedo frente a lo terrible y problemático? Ese estado constituye en sí una aspiración elevada. Quien lo conoce le tributa los máximos honores. Lo transmite, tiene que transmitirlo, si es que se trata de un artista, de un genio de la comunicación. El estado victorioso que el artista elige y glorifica es la valentía y la libertad del sentimiento ante un enemigo poderoso, ante una desgracia sublime, ante un problema que horroriza. Ante la tragedia, lo que hay de guerrero en nuestra alma celebra sus Saturnales. El individuo heroico, que está acostumbrado al dolor y que sale a su encuentro, ensalza con la tragedia su existencia. Solo a él le ofrece el artista trágico la copa de esa crueldad tan dulce.
Estar satisfecho con los demás, tener la casa de nuestro corazón abierta de par en par, es ser liberal, pero nada más que liberal. A los corazones que son capaces de ofrecer una hospitalidad aristocrática se les reconoce porque la mayoría de sus ventanas tienen las cortinas corridas y la mayoría de sus postigos aparecen cerrados. Sus mejores habitaciones se encuentran vacías. ¿Por qué? Porque esperan huéspedes con los que no se sientan satisfechos. Cuando nos comunicamos con los demás, no nos estimamos a nosotros mismos lo suficiente. Nuestras auténticas vivencias no son en modo alguno parlanchinas. No podríamos comunicarlas, aunque quisiéramos. Les falta la palabra, y nosotros ya hemos dejado muy atrás las cosas que se pueden expresar con palabras. En todo acto de hablar hay aún algo de desprecio. Parece que el lenguaje haya sido inventado para decir solo lo vulgar, lo mediocre, lo comunicable. El uso del lenguaje vulgariza ya al que habla. Esto forma parte de una moral para sordomudos y demás filósofos. Este retrato es encantadoramente bello. La mujer literata, descontenta, excitada, que tiene el corazón y las entrañas vacías, y que, con dolorosa curiosidad, está constantemente escuchando el mandato que desde lo más profundo de su organismo susurra, o hijos o libros. La mujer literata, lo bastante culta para entender la voz de la naturaleza, aunque le hable en latín, y, al mismo tiempo, lo bastante vanidosa y gansa para hablarse a sí misma en francés y decirse, me veré, me leeré, me extasiaré y diré, ¿cómo es posible que haya sido tan ingeniosa? Toman la palabra los impersonales. Nada nos resulta más fácil que ser prudentes, sufridos, superiores. Destilamos el óleo de la indulgencia y de la simpatía. Somos justos hasta el absurdo, todo lo perdonamos. Precisamente por eso deberíamos ser un poco más severos con nosotros mismos, precisamente por eso deberíamos alimentar de cuando en cuando una pasioncilla, un pequeño vicio pasional. Quizás esto nos resulte amargo, y tal vez nos ríamos entre nosotros del aspecto que ofrecemos con ello. Pero qué remedio. Ya no nos queda ninguna otra forma de autosuperarnos. En esto consiste nuestro ascetismo, nuestra forma de hacer penitencia. Hacerse personal constituye la virtud del impersonal. De un examen de doctorado. ¿Qué misión tiene toda enseñanza superior? Hacer del hombre una máquina. ¿Cuál es el medio para conseguirlo? Enseñar al hombre a aburrirse. ¿Cómo se consigue esto? Con el concepto de deber. ¿Quién es el modelo de esto? El filólogo, porque enseña a estar constantemente empollando. ¿Quién es el hombre perfecto? El funcionario del Estado. ¿Qué filosofía ofrece la fórmula máxima del funcionario del Estado? La de Kant. El funcionario del Estado como cosa en sí, convertido en juez del funcionario del Estado como fenómeno. El derecho a la estupidez. El trabajador cansado, que apenas tiene tiempo para respirar, que tiene una mirada bonachona, que deja que las cosas sigan igual, esa figura típica que ahora, en la era del trabajo, y del Reich, encontramos en todas las clases sociales, reivindica hoy el derecho a tener acceso al arte, incluyendo a los libros, a los periódicos, principalmente, y no digamos ya a la bella naturaleza, a Italia, el hombre del atardecer, con los instintos salvajes adormecidos, como dice Fausto, necesita veranear, bañarse en la playa, subir a las montañas, acudir a Bayreuth. En tales épocas el arte tiene derecho a la pura estupidez, como una especie de vacaciones que se tomara la inteligencia, el ingenio y el sentimiento. Esto lo entendió Wagner. La pura estupidez ayuda a reponer fuerzas. Otro problema de dieta. Los medios que utilizaba Julio César para hacer frente a sus achaques y a sus dolores de cabeza, largas caminatas, un género de vida muy sencillo, estar siempre al aire libre, mantenerse constantemente ocupado, son, a grandes rasgos, medidas que conservan y defienden contra la extrema vulnerabilidad de esa delicada máquina que trabaja a una altísima presión, llamada genio. Habla el inmoralista. Nada repugna más al gusto de un filósofo que el hombre cuando desea, si el filósofo ve al hombre actuando, si a quien ve es a este animal, el más valiente, astuto, resistente, perdiéndose en un laberinto de situaciones difíciles, qué digno de admiración le resulta al hombre. Incluso le infunde ánimos, pero el filósofo desprecia al hombre que tiene deseos, e igualmente al hombre deseable y a todo aquello que se considera deseable, a todos los ideales del hombre. Si un filósofo pudiera ser nihilista, lo sería porque detrás de todos los ideales del hombre encuentra la nada, o ni siquiera la nada, sino solo lo que carece de valor, lo absurdo, lo enfermo, lo cobarde, lo cansado, todas aquellas heces que han quedado en el fondo de la copa ya bebida de su existencia. ¿Por qué el hombre, que es tan digno de veneración en cuanto realidad, no merece que se le estime cuando desea? ¿Acaso tiene que expiar el hecho de ser tan excelente como realidad? Es preciso que compense su obrar, la tensión de cerebro y de voluntad que requiere obrar, relajando sus miembros en lo imaginario y en lo absurdo. La historia de lo que ha considerado deseable ha constituido hasta ahora la parte vergonzosa del hombre.
No debemos pasar mucho tiempo leyendo esa historia. La realidad es lo que justifica y justificará eternamente al hombre. No vale más el hombre real si se le compara con cualquier hombre meramente deseado, soñado, con cualquier hombre ideal, que no es más que una soberana mentira. Solo el hombre ideal es el que repugna al gusto del filósofo. Valor natural del egoísmo. El valor del egoísmo depende de lo que valga fisiológicamente quien lo posee. Puede ser muy valioso o resultar carente de valor y despreciable. Cabe la posibilidad de examinar a todo individuo para ver si representa la línea ascendente o la línea descendente de la vida. Una vez que se ha decidido esto, se dispone ya de la medida que permite discernir el valor de su egoísmo. Si representa la línea ascendente, su valor es realmente extraordinario. Por amor a la vida toda que con él avanza hacia adelante, tiene derecho a llevar hasta el extremo la preocupación por conservar y por crear sus mejores condiciones posibles. El hombre aislado, el individuo, como ha sido entendido hasta ahora por el pueblo y por los filósofos, es, realmente, un error. En sí no es nada, no es un átomo, ni un eslabón de la cadena, ni una simple herencia de otra época, sino que es la completa y única línea del hombre hasta llegar a él. Sí, por el contrario, representa la evolución descendente, la decadencia, la degeneración crónica, el estado de enfermedad. Por lo general las enfermedades son ya efectos de la decadencia, no causas de ellas, su valor es muy escaso, y la más mínima dignidad exige que les quite lo menos posible a los individuos bien constituidos, puesto que no es más que un parásito de estos últimos. El cristiano y el anarquista. Cuando el anarquista, como portavoz de las capas sociales decadentes, reclama con hermosa indignación derechos, justicia e igualdad de derechos, habla solo bajo el peso de su propia incultura que le impide saber por qué sufre realmente, de qué es pobre, es decir, de vida. Su instinto dominante es el de causalidad. Alguien tiene que tener la culpa de que él esté tan mal. Por otra parte, su hermosa indignación le hace bien por sí sola. Cualquier pobre diablo siente placer injuriando, porque esto le produce una pequeña borrachera de poder. La simple queja, el mero hecho de quejarse, puede darle un encanto a la vida y hacerla soportable. En toda queja hay una pequeña dosis de venganza. A quienes son de otro modo se les reprocha, como una injusticia, como un privilegio ilegítimo, el malestar, incluso la mala condición de quien se lamenta. Si yo pertenezco a la canalla y soy un canalla, tú deberías pertenecer a ella y serlo también. Con esta lógica se hace la revolución. El quejarse no sirve absolutamente para nada. Es algo que procede de la debilidad. No hay una gran diferencia entre atribuir nuestro malestar a otros como hace el socialista, o atribuírnoslo a nosotros mismos, como hace el cristiano. Lo que en ambos hay de común, y habría que añadir de indigno, es que alguien debe ser culpable de que se sufra. Con pocas palabras, el que sufre se receta, como medio de combatir su dolor, la miel de la venganza. Los objetos de esa necesidad de venganza, que es una necesidad de placer, son causas ocasionales. El que sufre encuentra por todas partes causas para saciar su pequeña venganza. Si es cristiano, digámoslo otra vez, las encuentra dentro de él. Tanto el cristiano como el anarquista son decadentes. Pero incluso cuando el cristiano condena, calumnia y ensucia el mundo, lo hace movido por el mismo instinto que impulsa al obrero socialista a condenar, calumniar y ensuciar la sociedad. El propio juicio final es, igualmente, el dulce consuelo de la venganza, la revolución que también espera el obrero socialista, solo que concebida como algo más lejano. El propio más allá, ¿para qué serviría ese más allá si no fuera para ensuciar el más acá? Crítica de la moral de la decadencia. Una moral altruista, una moral en la que se atrofia el egoísmo, no deja de ser, en cualquier caso, una mala señal. Esto vale tanto para el individuo como especialmente para los pueblos. Cuando empieza a escasear el egoísmo, falta lo mejor. Prácticamente la fórmula de la decadencia es elegir instintivamente lo que nos perjudica, sentirse atraído por motivos desinteresados. No buscar lo que me conviene no es más que la hoja de parra moral con la que se tapa un hecho completamente distinto, un hecho fisiológico. Ya no sé qué es lo que me conviene. Disgregación de los instintos. El hombre que se vuelve altruista es un hombre que está acabado. En lugar de decir ingenuamente, yo no valgo ya nada, la mentira moral dice por boca del decadente, nada vale nada, la vida ya no vale nada. Semejante juicio no deja de constituir, en último término, un gran peligro, pues resulta contagioso. Pronto se extenderá por todo el suelo enfermizo de la sociedad bajo la forma de una vegetación tropical de conceptos, unas veces como religión, cristianismo, y otras como filosofía, es Schopenhauer. En determinadas ocasiones, esa vegetación de árboles venenosos, que brota de la putrefacción, envenena la vida con sus exhalaciones durante miles de años. Moral para médicos. El enfermo es un parásito de la sociedad. Es indecoroso seguir viviendo cuando se llega a cierto estado.
seguir vegetando, dependiendo cobardemente de médicos y medicinas. Una vez perdido el sentido de la vida, el derecho a vivir, debiera ser algo que produjese un hondo desprecio a la sociedad. Los médicos, a su vez, deberían ser los intermediarios de ese desprecio, dejar a un lado las recetas y experimentar cada día una nueva dosis de asco ante sus pacientes. Hay que crear en el médico una nueva responsabilidad ante todos aquellos en que el interés supremo de la vida ascendente exija que se aplaste y que se elimine sin contemplaciones la vida degenerante. Por ejemplo, en lo relativo al derecho a engendrar, a nacer, a vivir, hay que morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte, elegida libremente, realizada a tiempo, con lucidez y alegría, rodeado de hijos y de testigos, de forma que todavía sea posible un auténtico adiós, al que asista verdaderamente quien se despide y haga una tasación real de lo deseado y de lo conseguido a lo largo de toda su vida. La muerte, así, se opone totalmente a la horrible y lamentable comedia que el cristianismo ha hecho de la misma. No le debemos perdonar nunca al cristianismo que haya abusado de la debilidad del moribundo para violar su conciencia, al igual que ha hecho con la forma de morir para emitir juicios de valor sobre el hombre y sobre su pasado. Frente a todos los prejuicios cobardes, hay que restablecer, antes que nada, la apreciación justa, es decir, fisiológica, de la que llaman muerte natural, que, en último término, no es más que una muerte no natural, un suicidio. Nadie nos causa la muerte más que nosotros mismos. Solo que se trata de una muerte en unas condiciones despreciables, una muerte no libre, una muerte a destiempo, una muerte propia de un cobarde. Por amor a la vida, habría que desear otra forma de morir, libre, consciente, sin influencia del azar, sin sorpresas. Un consejo, por último, a los pesimistas y demás decadentes. No podemos impedir el hecho de haber nacido, pero podemos reparar ese error, porque en ocasiones es un error. Cuando un hombre se autosuprime, hace lo más estimable del mundo. Con ello, casi se merece vivir, la sociedad, ¿qué digo? La propia vida obtiene más ventaja de esto que de una vida en medio de renuncias, anemia y demás virtudes. Se libra a los demás del espectáculo de una existencia así, y se libra a la vida de una objeción. El pesimismo puro, radical solo se demostraría a sí mismo si los pesimistas se autoeliminasen. Hay que dar un paso más en la lógica pesimista. No solo negar la vida con voluntad y representación, como dijo Schopenhauer, sino empezar negando a Schopenhauer. El pesimismo, dicho sea de pasada, por muy contagioso que sea, no aumenta el estado de enfermedad de una época o de una estirpe en conjunto, sino que es la expresión de ese estado de enfermedad. Se contrae como el cólera. Hay que estar predispuesto de una forma bastante enfermiza a contraerlo. El pesimismo no produce de suyo ni un solo decadente. Según datos estadísticos, los años en que el cólera causa estragos no se diferencian del resto en cuanto a la cifra total de mortalidad. ¿Nos hemos vuelto más morales? Como era de esperar, toda la ferocidad de la estupidez moral, que, como es sabido, en Alemania se identifica con la moral misma, se ha lanzado contra mi idea de más allá del bien y del mal. Podría contar historias muy curiosas respecto a esto. Ante todo, me han sugerido que reflexione sobre la indudable superioridad de nuestra época en relación con el juicio moral, sobre el progreso que hemos conseguido realmente en este ámbito. Dicen que, en relación con nosotros, es totalmente imposible afirmar que un César Borgia es, como yo sostengo, un hombre superior, una especie de superhombre. Un redactor del periódico suizo Bund, tras apreciar la valentía de mi atrevimiento, llegó hasta el punto de entender que el principio de mi obra consistía en que, con ella, proponía la eliminación de todos los sentimientos decentes. Le estoy muy agradecido. En respuesta, me permito plantear la pregunta de si nos hemos vuelto realmente más morales. El hecho de que todo el mundo lo crea constituye una objeción contra esto. Nosotros, los hombres modernos, tan delicados, tan vulnerables que tenemos tantos miramientos con los demás y los recibimos de ellos, nos figuramos que, de hecho, esa delicada humanidad que personificamos, esa humanidad que se ha logrado en la indulgencia, en la tendencia a ayudar, en la confianza recíproca, constituyen un progreso positivo, y que de este modo estamos muy por encima de los hombres del Renacimiento. Ahora bien, todas las épocas piensan así, tienen que pensar así. La verdad es que no podríamos situarnos, ni de hecho ni con la imaginación, en las circunstancias que configuraron el Renacimiento. Nuestros nervios, y no digamos ya nuestros músculos, no soportarían esta realidad. Pero semejante incapacidad no demuestra ningún progreso. Lo único que prueba es que tenemos una constitución distinta, más tardía, más débil, más delicada, más vulnerable, que engendra una moral más rica en miramientos. Si prescindiéramos con el pensamiento de nuestra constitución delicada y tardía, de nuestro envejecimiento fisiológico, nuestra moral de la humanización perdería al punto su valor. En sí, ninguna moral tiene valor, e incluso a nosotros mismos nos inspiraría desprecio.
No dudemos, por otra parte, que nosotros los modernos, con nuestra humanidad tan acolchada por miedo a tropezar con alguna piedra, ofreceríamos a los contemporáneos de César Borgia un aspecto tan cómico que les haría morirse risa. Efectivamente, sin pretenderlo, resultamos muy cómicos en nuestras virtudes modernas, la disminución de los instintos hostiles, que suscitan desconfianza, y en esto estaría, efectivamente nuestro progreso, representa solo una de las consecuencias en la disminución general de la vitalidad. Cuesta 100 veces más esfuerzo y más cuidado mantener una existencia tan condicionada y tardía como la nuestra. Por eso nos ayudamos los unos a los otros, siendo cada cual, en cierta medida, enfermo y enfermero al mismo tiempo. A esto es a lo que luego llaman virtud, aunque entre hombres que llegaron a conocer una vida diferente, más plena, más pródiga, más desbordante, habría recibido otro nombre, tal vez el de cobardía, mezquindad o moral de viejas. Mi tesis, si se quiere, mi innovación, consiste en afirmar que la dulcificación de nuestras costumbres es un efecto de la decadencia, mientras que, por el contrario, la dureza y el carácter terrible de las costumbres podría ser una consecuencia de una superabundancia de vida, ya que entonces se puede arriesgar mucho, exigir mucho y también derrochar mucho. Lo que antaño era la sal de la vida, sería para nosotros un veneno. Para ser indiferentes, lo cual es a su vez una forma de ser fuertes, somos también demasiado viejos, demasiado tardíos. Nuestra moral de la simpatía, contra la cual yo he sido el primero en dar la voz de alarma, a la que se le podría denominar impresionismo moral, constituye una manifestación más de la hiperexcitabilidad fisiológica que caracteriza a todo lo decadente. Ese movimiento, que con la moral de la compensación de Schopenhauer ha tratado, sin conseguirlo, de presentarse como científico, es el movimiento propio de la decadencia en el ámbito moral, y, en este sentido, resulta sumamente similar a la moral cristiana. Las épocas fuertes, las culturas aristocráticas consideran que la compasión, el amor al prójimo y la falta de un sí mismo y de un sentimiento de sí son algo despreciable. Hay que medir las épocas por sus fuerzas positivas, y en esto la época del Renacimiento, tan pródiga y tan rica en fatalidades, aparece como la última época grande, mientras que nosotros, los modernos, con nuestra ansiosa preocupación por nosotros mismos, con nuestro amor al prójimo, con nuestras virtudes tales como la laboriosidad, la modestia, la equidad y el cientificismo, con nuestro espíritu coleccionador, económico y maquinal, resultamos ser una época débil. La debilidad produce y determina nuestras virtudes. La igualdad, una cierta asimilación efectiva que se expresa en la teoría de la igualdad de derechos, forma parte esencial de la decadencia. Lo propio de toda época fuerte es lo que yo llamo el patos de la distancia, es decir, la existencia de un abismo entre unos individuos y otros, y entre unas capas sociales y otras, la multiplicidad de tipos, la voluntad de ser uno mismo, de destacarse. Hoy en día, por el contrario, la tensión entre los extremos va disminuyendo cada vez más, tanto en intensidad como en amplitud. Los mismos extremos se van borrando hasta acabar asemejándose. Todas nuestras teorías políticas y todas las constituciones de nuestros estados, incluyendo al Reich alemán por supuesto, son consecuencias, necesidades derivadas de la decadencia. La acción inconsciente de la decadencia ha llegado a imperar incluso en los ideales de las ciencias particulares. Mi crítica a toda la sociología inglesa y francesa es también que solo conoce experimentalmente formas decadentes de la sociedad, ingenuamente, toma como norma de las valoraciones sociológicas sus propios instintos de decadencia. Lo que en sociología actual se formula como ideal es la vida decadente, la disminución de toda fuerza organizadora, es decir, que separe, que cree abismos, que subordine y que superordene. Nuestros socialistas son decadentes, pero también lo es Herbert Spencer al considerar deseable el triunfo del altruismo. Mi concepto de libertad. Hay veces en que el valor de una cosa no consiste en lo que se obtiene al conseguirla, sino en lo que nos cuesta alcanzarla. Voy a poner un ejemplo. Las instituciones liberales dejan de ser tales en cuanto se conquistan. A partir de entonces no hay nada que ocasione daños más nocivos y radicales a la libertad que dichas instituciones. Ya se sabe, en efecto, cuál es su resultado. Minan la voluntad de poder, son la nivelación de montes y valles elevada a la categoría de moral, hacen a los hombres cobardes, mezquinos y ávidos de placeres. Con ellas triunfa siempre el animal de rebaño. Por hablar claramente, el liberalismo equivale a convertir al hombre en animal gregario. Cuando aún no se han conquistado tales instituciones, producen efectos totalmente diferentes, fomentan intensamente la libertad. Si consideramos las cosas más detenidamente, veremos que lo que produce esos efectos es la guerra por conseguir las instituciones liberales, que, como guerra, hace que perdure los instintos no liberales y educa para la libertad. Porque, ¿qué es la libertad? Tener voluntad de responder como individuo, mantener las distancias que nos separan, hacerse más indiferente ante el cansancio, la dureza, las privaciones e incluso la vida.
La libertad significa que los instintos viriles, los instintos que disfrutan luchando y venciendo, predominan sobre otros instintos como el de la felicidad, por ejemplo. El hombre, o, mejor aún, espíritu que ha llegado a ser libre pisotea esa forma despreciable de bienestar con la que sueñan los tenderos, los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y demás demócratas. El hombre libre es guerrero. ¿Cómo se mide la libertad en los individuos y en los pueblos? Por la resistencia que hay que vencer, por el esfuerzo que cuesta mantenerse arriba. Al tipo más elevado de hombre libre hay que buscarlo allí donde constantemente hay que vencer la mayor parte de las resistencias, a 2 pasos de la tiranía, en el límite del peligro de caer en la esclavitud. Esto es psicológicamente cierto si consideramos tiranos unos instintos implacables y terribles que hacen que se alcen contra ellos un máximo de autoridad y de disciplina. El tipo más bello es Julio César. Esto es también cierto en el terreno político, como se puede comprobar repasando simplemente la historia. Los pueblos que han tenido algún valor, que han llegado a valer algo, no lo han conseguido con instituciones liberales. Lo que les hizo merecedores de respeto fue el gran peligro, que es el que nos hace tomar conciencia de nuestros recursos, de nuestras virtudes, de nuestras armas de defensa y de ataque, de nuestro ingenio e inteligencia, el que nos impulsa a ser fuertes. Primer principio: hay que tener necesidad de ser fuerte. De lo contrario, nunca llegaremos a serlo. Las sociedades aristocráticas como Roma y Venecia, esos grandes invernaderos donde se cultivó el tipo de hombre más fuerte que ha existido hasta hoy, concibieron la libertad de la misma forma que yo, como algo que no se tiene, que se quiere, que se conquista. Crítica de la modernidad. Nuestras instituciones ya no valen nada, todos estamos de acuerdo con esto. Pero la causa no radica en ellas, sino en nosotros. Tras haber perdido todos los instintos de los que emanan las instituciones, estamos perdiendo ahora estas, porque nosotros ya no servimos para ellas. El espíritu democrático ha sido siempre la forma de decadencia de la fuerza organizadora. Ya en Humano, demasiado humano, 318, afirmé que la democracia moderna y todas sus realizaciones intermedias, como el Reich alemán, son la forma decadente del Estado. Para que haya instituciones es necesario que exista una especie de voluntad, de instinto, de imperativo, que sea antiliberal hasta la maldad, una voluntad de tradición, de autoridad, de responsabilidad frente a los siglos futuros, de solidaridad con la cadena de generaciones pasadas y futuras hasta el infinito. Cuando se da esa voluntad, se funden cosas como el Imperio Romano o como Rusia, la única nación que hoy tiene posibilidades de durar, que puede esperar, que aún puede prometer algo. Rusia es la antítesis de la miserable división europea en pequeños estados y del miserable nerviosismo europeo, que han entrado en una fase crítica al fundarse el Reich alemán. Todo Occidente carece de esos instintos de los que emanan las instituciones, de los que brota el futuro. Puede que no haya nada que le vaya tan a contrapelo a su espíritu moderno. La gente vive para el presente, con mucha prisa y de una forma irresponsable, y a eso le llama libertad. Desprecian, odian y rechazan todo lo que hace que las instituciones sean tales. En cuanto se oye hablar de autoridad, la gente cree que está expuesta al peligro de volver a caer en la esclavitud. El grado de decadencia del instinto de los valores que caracteriza a nuestros políticos y a nuestros partidos políticos llegan a tal extremo que prefieren instintivamente lo que disgrega y acelera el final. Un testimonio de esto es el matrimonio moderno. Es evidente que el matrimonio moderno ha perdido toda su razón de ser, lo que no constituye, sin embargo, una objeción contra el matrimonio, sino contra la modernidad. La razón de ser del matrimonio consistía en la responsabilidad jurídica exclusiva del varón, con lo que el matrimonio disponía de un centro de gravedad, mientras que hoy cojea de las 2 piernas. La razón de ser del matrimonio consistía en el principio de su indisolubilidad, con lo que tenía una voz lo suficientemente fuerte para poder dejarse oír frente a los azares del sentimiento, de la pasión y del momento. Consistía también en la responsabilidad de las familias respecto a la elección de los esposos. Con la indulgencia creciente en favor del matrimonio por amor se ha destruido el funcionamiento del mismo, lo que le convierte en una institución. Una institución no se funda nunca sobre una idiosincrasia. A un matrimonio no se le funda, como se ha dicho, sobre el amor, se le funda sobre el instinto sexual, sobre el instinto de propiedad, la mujer y los hijos como propiedad, sobre el instinto de dominio que organiza constantemente esa forma mínima de dominio que es la familia, que necesita hijos y herederos para mantener, también fisiológicamente, unos niveles de poder, una influencia y una riqueza ya alcanzados, para proyectar unas misiones que se prolonguen el tiempo, una solidaridad de instintos entre los siglos. El matrimonio como institución contiene ya la forma mayor y más duradera de organización. Si la propia sociedad, en conjunto, no puede tener una garantía de sí misma que llegue hasta las generaciones más remotas, el matrimonio no tiene ningún sentido. Como el matrimonio moderno ha perdido su sentido, hay que abolirlo.
El problema obrero. La estupidez, que, en la última instancia, no es más que la degeneración de los instintos, y que hoy es la causa de todas las demás estupideces, consiste en el hecho de que haya un problema obrero. El primer imperativo del instinto es que hay ciertas cosas que no se cuestionan. Yo no logro entender qué es lo que se pretende hacer con el obrero europeo, después de haber hecho de él un problema. Ese obrero se encuentra demasiado bien para no ir cuestionando cada vez más cosas, para no cuestionar cada vez de una forma más descarada. En último término, cuenta con el gran número. Ya no cabe de modo alguno esperar que los obreros constituyan una capa social compuesta por un tipo de hombres modestos y satisfechos de sí mismos, similar a la de los chinos, que es lo que habría tenido una razón de ser, lo que se habría necesitado realmente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo lo necesario para eliminar de raíz hasta la condición previa para ello. Con la falta de reflexión más irresponsable, se han aniquilado los instintos en virtud de los cuales los obreros pueden convertirse en un estamento, pueden llegar a ser ellos mismos. Se ha declarado al obrero apto para el servicio militar, se le ha otorgado el derecho de asociación, se le ha dado el derecho al voto en el terreno político. ¿Cómo nos puede extrañar entonces que el obrero esté empezando ya a considerar su existencia como una situación miserable, como una injusticia, por decirlo con un término moral? Pero, ¿qué es lo que se quiere? Volveremos a preguntar. Si se quiere un fin, hay que querer también los medios. Si se quieren esclavos, es de idiotas educarlos para amos. Libertad que no amo, en una época como la nuestra, abandonarse a los propios instintos representa una fatalidad más. Esos instintos se contradicen entre sí, se estorban, se destruyen unos a otros. Ya definí yo lo moderno como la contradicción fisiológica con uno mismo. Una forma razonable de educar consistiría en paralizar con mano de hierro uno de esos sistemas de instintos al menos, para permitir que otro sistema diferente cobre energías, se haga fuerte y domine. Hoy en día, para hacer posible al individuo, es decir, para conseguir que fuera completo habría que empezar por castrarle. Sin embargo, se hace lo contrario. Quienes con mayor ardor exigen independencia y desarrollo libre son precisamente aquellos para los que ningún freno sería demasiado severo. Esto vale en el terreno político y en el arte. Y esto es un síntoma de decadencia. Nuestro concepto de libertad constituye una prueba más de la degeneración de los instintos. Donde la fe es necesaria. No hay nada más que se dé menos entre los moralistas y los santos que la sinceridad, aunque digan e incluso crean lo contrario. Ya que si una fe es más útil, más eficaz y más convincente que la hipocresía a sabiendas, entonces la hipocresía se vuelve pronto inocente instintivamente. Este es el principio del que hay que partir para entender a los santos. Respecto a los filósofos que son una especie distinta de santos, su oficio les exige que solo puedan aceptar ciertas verdades, aquellas por las que su oficio obtiene la sanción pública, dicho en términos kantianos, las verdades de la razón práctica. Saben qué es lo que tienen que demostrar, y en esto son prácticos, se reconocen entre sí para coincidir en las verdades en cuestión. No mentirás significa más claramente, guárdese, señor filósofo, de decir la verdad. Dicho al oído de los conservadores. Lo que no se sabía antes y hoy sí se sabe, o se podría saber, es que no es posible ninguna involución, ninguna regresión en cualquier sentido y grado. Por lo menos los fisiólogos lo sabemos. Sin embargo, todos los sacerdotes y moralistas estaban convencidos de ello. Quisieron que la humanidad retrocediera a una medida anterior de virtud, hacer que diera vueltas hacia atrás como si fuese un tornillo. La moral ha sido siempre un lecho de Procusto. Hasta los políticos han imitado en esto a los predicadores de la virtud. Todavía hay partidos que tienen como ideal el que todo ande como los cangrejos. Pero nadie puede ser un cangrejo aunque quiera. No hay más remedio. Hay que ir hacia adelante, es decir, avanzar paso a paso hacia la decadencia, así como defino yo el progreso moderno. Se puede obstaculizar esa evolución y, de este modo detener la degeneración, concentrarla, hacerla más vehemente y brusca. Pero eso es todo lo que se puede hacer. Mi concepto del genio. Al igual que las grandes épocas, los seres superiores son materias explosivas en las que se encuentran acumuladas una fuerza extraordinaria. Su condición histórica y fisiológica previa es que durante muchísimo tiempo se haya estado reuniendo, amontonando, ahorrando y acumulando hasta llegar a unos seres así, sin que durante todo ese dilatado proceso se haya producido ninguna explosión. Cuando la tensión existente en la masa ha llegado a ser demasiado grande, basta el estímulo más accidental para hacer que aparezca el genio, la acción, el gran destino. ¿Qué importan entonces el medio ambiente, la época, el espíritu del siglo, la opinión pública? Tomemos el caso de Napoleón. La Francia de la Revolución, y sobre todo la Francia de la época anterior a esta, había engendrado el tipo opuesto al de Napoleón, como de hecho lo engendró.
Pero como Napoleón era diferente y había heredado una civilización más fuerte, más duradera y más antigua que la que estaba desapareciendo y desintegrándose en Francia, se convirtió en el único amo. Mientras que los grandes hombres son necesarios, la época en la que aparecen es contingente. El hecho de que casi siempre terminen adueñándose de ella se debe solo a que son más fuertes y más antiguos, a que se han ido acumulando energías durante un mayor periodo de tiempo para que se concentren en ellos. Entre un genio y su época se da la misma relación que hay entre lo fuerte y lo débil, o que entre lo joven y lo viejo. La época es siempre, en comparación, mucho más joven, más floja, menos madura, más insegura, más infantil. El que hoy en Francia, y también en Alemania, aunque esto no tiene la menor importancia, se piense de muy distinta forma respecto a esta cuestión, el que en dicho país esa teoría de neuróticos que es la del medio ambiente haya llegado a tenerse por sacrosanta y casi científica, habiendo llegado a creer en ella hasta los fisiólogos, es algo que huele mal, que suscita ideas sombrías. En Inglaterra piensan igual, pero eso es algo que no preocupa a nadie. El inglés solo dispone de dos vías para asimilar al genio, o la democrática a la manera de Barkel o a la religiosa, a la manera de Carlyle. El peligro que hay en los grandes hombres y en las grandes épocas es inmenso, porque a ellos les sigue muy de cerca un agotamiento de todo tipo y una esterilidad. El gran hombre es un final. La gran época, como el Renacimiento, por ejemplo, es un final. El genio se derrocha por necesidad en su obra, en su acción. Su grandeza radica en entregarse enteramente, el instinto de autoconservación queda en suspenso, por así decirlo. La arrolladora presión de las fuerzas que se desbordan le impide ponerse a salvo y hacer previsiones de cualquier tipo. A esto la gente le llama holocausto, y alaba en ello el heroísmo del gran hombre, su indiferencia frente a su provecho personal, su entrega a una idea, a una causa grande, a una patria. Pero todo esto es fruto de un malentendido. El genio se derrama, se desborda, se gasta, no se ahorra, y ello de una manera fatal, irremediable, involuntaria, al igual que un río que se desborda y se sale de su cauce. Ahora bien, como es tanto lo que se les debe a estos seres explosivos, se les ha concedido también mucho a cambio, por ejemplo, una especie de moral superior. Así es como obra la gratitud humana, malentendiendo a sus benefactores. El criminal y sus afines. El tipo del criminal es el de un hombre fuerte situado en unas condiciones desfavorables, un hombre fuerte que se ha puesto enfermo. Hubiera necesitado una selva virgen, una naturaleza y un modo de vida más libres y peligrosos, donde no hubiese habido más leyes que las armas de defensa y de ataque que adornan el instinto del hombre fuerte. Sus virtudes han sido condenadas por la sociedad, los instintos más enérgicos que son innatos a él se han mezclado pronto con las emociones depresivas, con el recelo, el miedo, el deshonor. Ahora bien, esta es prácticamente la receta para degenerar fisiológicamente. Quien se ve obligado a hacer a escondidas, con una tensión, una previsión y una astucia mantenidas durante mucho tiempo, lo mejor que podría y que más le gustaría hacer, se vuelve anémico. Como lo único que obtiene de sus instintos son peligros, persecuciones y catástrofes, hasta sus propios sentimientos terminan volviéndose contra esos instintos, a los que considera como una fatalidad. En nuestra sociedad domesticada, mediocre y castrada, un hombre que viene de la naturaleza, de las montañas o de correr aventuras por los mares, degenera fácilmente en criminal. O casi necesariamente, ya que hay veces en que dicho hombre se muestra más fuerte que la sociedad. El corso Napoleón es el caso más célebre. Respecto a esta cuestión reviste una gran importancia el testimonio de Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, que me ha enseñado algo. Dostoyevsky ha sido una de las mayores suertes de mi vida, más incluso que mi descubrimiento de Stendhal. Este hombre profundo, que tenía todos los derechos para despreciar a un pueblo tan superficial como el alemán, quedó impresionado de muy distinta forma de como él esperaba cuando convivió durante un largo tiempo con los presidiarios de Siberia. Estos criminales, autores todos ellos de graves delitos y sin responsabilidad alguna de reinserción social, le parecieron individuos tallados en la mejor y más preciada madera del territorio ruso. Generalicemos el caso del criminal. Pensemos en seres a los que, por cualquier motivo, les falta la aprobación pública, que saben que no se les considera ni beneficiosos ni útiles, que sienten al igual que el chándala, que no les tratan como a iguales, sino como a alguien que se le ha de marginar porque es indigno y mancha a quien se relacione con él. Los pensamientos y los actos de todos esos individuos tienen el color de quien vive bajo tierra. En ellos todo es más pálido que en quienes viven a la luz del día. Sin embargo, casi todas las formas de existencia que hoy veneramos, vivieron en otros tiempos en esa atmósfera casi sepulcral. El hombre de ciencia, el artista, el genio, el espíritu libre, el actor, el comerciante, el gran descubridor, mientras se estuvo considerando que el tipo superior era el sacerdote, se desvalorizó toda clase valiosa de hombres.
Pero yo aseguro que ya está cerca el tiempo en que el sacerdote será considerado como el hombre más bajo, como nuestro chándala, como la clase de hombre más falaz e indecente de la tierra. Reparemos en el hecho de que todavía hoy, bajo el régimen de costumbres más suaves que haya existido jamás en la tierra, al menos en Europa, todo el que vive separado de los demás, todo el que está durante mucho tiempo por debajo, todo el que lleva una existencia extravagante e incomprensible, se parece al tipo que encuentra su máxima expresión en el criminal. Todos los innovadores del espíritu llevan durante algún tiempo en la frente la señal pálida y fatídica del chándala, y no porque se les considere así, sino porque ellos mismos notan el abismo que les separa de todo lo tradicional y respetado. Casi todos los genios atraviesan, como una etapa de su desarrollo, una existencia catilinaria, caracterizada por un sentimiento de odio, de venganza y de rebelión contra todo lo que ya es lo que ya no está en vías de ser. Catilina es la forma de existencia previa de todo César. Aquí la perspectiva es libre. El que un filósofo guarde silencio, puede ser altura de alma. El que se contradiga puede ser amor. Es posible que una mentira en boca de un hombre dedicado al conocimiento sea una cortesía. No sin agudeza se ha dicho, es indigno de un gran corazón propagar la turbación que siente. Solo cabe añadir que también puede ser grandeza de alma no sentir miedo ante las cosas más indignas. Una mujer enamorada sacrifica su honor. Un hombre dedicado al conocimiento que ama sacrifica tal vez su humanidad. Un Dios que amaba se hizo judío. La belleza no es un azar. La belleza de una raza o de una familia, su gracia y su bondad en todos los ademanes no son también cosas que se logran con trabajo. Son, como el genio, el resultado de un trabajo que se ha ido acumulando generación tras generación. Es preciso haber sacrificado muchas cosas al buen gusto, haber hecho y haber dejado de hacer muchas cosas por amor a ese buen gusto. El siglo XVIII francés es admirable a este respecto. Es preciso que el buen gusto constituya un criterio de selección para elegir las compañías, los lugares, la ropa, la satisfacción sexual. Es preciso haber preferido la belleza al beneficio, a la costumbre, a la opinión, a la pereza. La regla suprema es que no hay que abandonarse, ni siquiera cuando se está totalmente a solas. Todo lo bueno es sumamente costoso, y siempre vale la ley de que quien lo tiene es distinto de quien lo adquiere. Todo lo bueno se hereda. Lo que no es heredado es imperfecto, es un principio. Cicerón se sorprendió de que en la Atenas que conoció, los adolescentes y los hombres fueran más hermosos que las mujeres. Pero, para lograrlo, cuánto se había tenido que esforzar y cuánto se había tenido que sacrificar al servicio de la belleza, durante siglos, el sexo masculino. Ahora bien, no hay que engañarse respecto al método en este punto. Una disciplina dirigida solamente a los sentimientos y a los pensamientos no sirve de nada. En esto radica el error de la formación alemana, que es completamente ilusoria. Hay que empezar persuadiendo al cuerpo. La observancia rigurosa de alemanes importantes y selectos y la obligación de no relacionarse más que con personas que no se abandonen bastan para llegar a ser importantes y selectos. En 2 o 3 generaciones ya se ha interiorizado todo. Resulta decisivo para la suerte de los pueblos y de la humanidad comenzar la cultura por el sitio justo, que no es precisamente la hora, como ha pretendido la funesta superstición de los sacerdotes y de los que son iguales a ellos. El sitio justo es el cuerpo, el ademán, la dieta alimenticia, la fisiología. Lo demás es un resultado de esto. Esta es la razón de que los griegos sigan siendo el primer acontecimiento cultural de la historia. Supieron lo que había que hacer, y lo hicieron. El cristianismo, al despreciar el cuerpo, ha sido la mayor desgracia que hasta ahora ha sufrido la humanidad. El progreso tal y como yo lo entiendo. Yo también hablo de una vuelta a la naturaleza, aunque no se trata propiamente de un volver, sino de un ascender. Un ascender de la naturaleza, que es elevado, libre, incluso terrible, que juega porque tiene derecho a jurar con grandes tareas. Por poner un símil, Napoleón representó un aspecto de la vuelta a la naturaleza, tal y como yo la entiendo, por ejemplo en cuestiones tácticas, y, sobre todo, como saben los militares, en cuestiones estratégicas. Pero, ¿a dónde quería realmente volver Rousseau, ese primer hombre maduro, idealista y perteneciente a la chusma al mismo tiempo, que tenía que recurrir a la dignidad moral para mirarse a la cara, enfermo de una vanidad y de un desprecio a sí mismo desenfrenado? También ese engendro que se ha situado en el umbral de la época moderna quería la vuelta a la naturaleza. Pero, ¿a dónde, vuelvo a preguntar, quería volver Rousseau? Al odiar a Rousseau odió también la revolución, porque esta es la manifestación, en el ámbito de la historia universal, de esa duplicidad de idealista y de chusma. Me importa poco su inmoralidad, la farsa sangrienta con que se representó esa revolución. Lo que odio es su moralidad rousseauiana, las llamadas verdades de la revolución, que todavía siguen influyendo y atrayendo a todos los superficiales y mediocres. La doctrina de la igualdad.
Sin embargo, no hay veneno peor que ese, pues parece que es la justicia quien la predica, cuando en realidad representa el fin de la justicia. La verdadera justicia lo que dice es, igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales, de lo que se deduce que no se debe igualar nunca a los desiguales. El hecho de que en torno a aquella doctrina de la igualdad se hayan producido sucesos tan terribles y sangrientos ha conferido una especie de aureola y de resplandor a esta idea moderna por excelencia, de forma que el espectáculo de la revolución ha atraído incluso a los espíritus más nobles. Esto no constituye, en último término, una razón para concederle una mayor estima. Solo sé de alguien que experimentó ante ella lo que se debe experimentar, asco. Y ese fue Goethe. Goethe no es un acontecimiento alemán, sino europeo, un intento grandioso de superar el siglo XVIII mediante una vuelta a la naturaleza, mediante un ascenso hasta la naturaleza del Renacimiento, una especie de superación de sí mismo por parte de dicho siglo. Goethe poseía los instintos más fuertes de esa época, la sensibilidad, la idolatría hacia la naturaleza, el carácter antihistórico, idealista, irreal y revolucionario, este último es solo una forma del irreal. Apeló a la historia, a las ciencias de la naturaleza, a la antigüedad clásica, e incluso a Spinoza, pero principalmente a la actividad práctica. Se rodeó de horizontes cerrados, no se marginó de la vida, sino que se sumergió en ella. No se amilanó, y cargó sobre sus hombros y dentro de sí todo lo que pudo. Lo que quería era la totalidad, luchó contra la separación entre la razón, los sentidos, los sentimientos y la voluntad, separación que Kant, antípoda de Goethe, predicó con la más espantosa escolástica. Se impuso una disciplina encaminada a la totalidad, se creó a sí mismo, en una época de sentimientos irreales. Goethe fue un realista convencido, afirmó todo lo que en ella le era afín, su mayor experiencia fue aquel ser realísimo llamado Napoleón. Goethe concibió un hombre fuerte, de cultura elevada, diestro en todas las actividades del cuerpo, con un perfecto dominio de sí mismo, un hombre que se atreviera a concederse todo el ámbito y toda la riqueza de la naturaleza, que fuera lo bastante resistente para esa libertad, un hombre tolerante, no por debilidad, sino por fortaleza, porque supiera utilizar en beneficio propio incluso aquello que haría perecer a una naturaleza mediocre. Un hombre para el que no hubiera nada prohibido, a excepción de la debilidad, ya se le dé a esta el nombre de vicio o el de virtud. Ese espíritu que ha llegado a liberarse está inmerso en el todo, con un fatalismo alegre y confiado, y sustenta la creencia de que solo lo individual es condenable, de que todo se redime y se afirma en el conjunto. Ese espíritu ya no niega nunca. Semejante ciencia es la más elevada de todas las posibles. Yo le he dado el nombre de Dionisio. Puede decirse que, en cierto sentido, el siglo XIX se ha esforzado también en conseguir todo lo que Goethe se esforzó en lograr a título personal, una universalidad que lo abarca y lo acepta todo, un dejar que las cosas, sean cuales sean, se acerquen a nosotros, un realismo audaz y un respeto hacia todos los hechos. Porque, entonces, el resultado general no es un lete, sino un caos, un sollozo nihilista, un no saber a dónde ir, un instinto de acotamiento que en la práctica está invitando constantemente a volver al siglo XVIII, por ejemplo, bajo la forma de un romanticismo sentimental, de un altruismo, de un hipersentimentalismo, de un gusto afeminado, de un socialismo en el terreno político. No es el siglo XIX, sobre todo en su final, un siglo XVIII aumentado y más vulgar, un siglo de decadencia, de manera que Goethe habría sido, no solo para Alemania, sino para toda Europa, un episodio hermoso pero inútil. No obstante, se interpreta equivocadamente a los grandes hombres cuando se les considera desde la miserable perspectiva del beneficio público. Puede que incluso forme parte de su grandeza el que no se sepa sacar de ellos ningún beneficio. Goethe es el último alemán al que respeto. Había sentido tres cosas que yo siento, pues también coincido con él en lo referente a la cruz. Me preguntan con frecuencia por qué escribo en alemán, cuando, según me cuentan, en ningún país me leen menos que en mi patria. Pero, quién sabe si, en última instancia, deseo que hoy en día se me lea. No he sido nunca lo bastante modesto para exigirme por lo menos crear algo en lo que el tiempo trate inútilmente de hincarle el diente, y esforzarme por conseguir una pequeña inmortalidad en la forma y en la sustancia. El aforismo y la sentencia, en los que he adquirido una maestría superior a la de todos los alemanes, son las formas de la eternidad. Ambiciono decir en 10 frases lo que todos los demás dicen en un libro. He dado a la humanidad el libro más profundo que posee, mi Zaratustra. Dentro de poco le daré el más independiente. Lo que debo a los antiguos. Para terminar, diré algo sobre el mundo antiguo, un mundo para acceder al cual he buscado vías que tal vez resulten nuevas. Mi gusto, que quizás sea lo totalmente opuesto a un gusto tolerante, dista también mucho aquí de aceptarlo todo.
Por lo general, no me gusta afirmar, me place algo más negar, y lo que más me agrada es no decir absolutamente nada. Esto vale para culturas enteras, para libros, y también para ciudades y paisajes. En el fondo, son muy pocos los libros antiguos que han dejado una huella en mi vida, y entre estos no se encuentran precisamente los más célebres. Mi sentido del estilo, del epigrama como estilo, se despertó casi de pronto cuando entré en contacto con Salustio. Aún recuerdo el asombro de mi venerado profesor Corsen cuando tuvo que dar la mejor calificación al peor de sus alumnos de latín. Aprendí de golpe. Salustio consiguió que me descubriese a mí mismo con su estilo ceñido, riguroso, con su fondo dotado de la mayor sustancia, una fría malevolencia contra la palabra hermosa, al igual que contra los bellos sentimientos. Puede apreciarse en mí, incluso en mi Zaratustra, una ambición muy seria de conseguir un estilo romano, un estilo dotado de una perenidad más duradera que el bronce. Igual me ocurrió en mi primer contacto con Horacio. Con ningún otro poeta he experimentado hasta ahora el arrebato artístico que desde un primer momento me produjo una oda horaciana. Lo que se logra en ellas, es algo que, en determinados idiomas, no se puede ni intentar. Ese mosaico de palabras en el que cada una, por su sonido, por su emplazamiento y por su significado, irradia su fuerza a diestro y siniestro, y sobre todo el conjunto, ese mínimo en la extensión y en el número de signos, y ese máximo en la energía de los mismos, es algo característicamente romano y, si se me quiere creer, aristocrático por excelencia. En comparación, toda la poesía restante resulta algo popular, una simple charlatanería sentimental. A los griegos no les debo impresiones tan intensas como estas, para decirlo directamente, no pueden ser para nosotros lo que son los romanos. No se aprende de los griegos, su forma de ser es demasiado extraña, demasiado fluida para producir un efecto imperativo, un efecto clásico. ¿Quién hubiera aprendido a escribir con un griego? ¿Quién hubiera aprendido a escribir sin los romanos? Que nadie me contradiga recordándome a Platón. Respecto a Platón soy un escéptico radical, y nunca he podido compartir con los eruditos su tradicional admiración por Platón como artista. En último término, están de parte mía en esta apreciación los más refinados jueces del gusto estético que existieron en el propio mundo antiguo. A mi forma de ver, Platón mezcla todas las formas del estilo. Tiene sobre su conciencia una falta semejante a la de los cínicos que idearon la sátira menipea. Para que los diálogos de Platón, esa especie de dialéctica horriblemente satisfecha de sí misma y pueril, puedan ejercer un atractivo, es preciso no haber leído nunca a los buenos autores franceses, a Fontenelle, por ejemplo. Platón es aburrido. En último término, mi desconfianza hacia Platón llega hasta el fondo. Le encuentro tan alejado de todos los instintos fundamentales de los helenos, tan moralizado, tan cristiano anticipado, él eleva ya la idea de bien a la categoría de idea suprema, que para referirse al fenómeno total de Platón preferiría, más que ninguna otra, usar la dura expresión de farsa suprema, o, si suena mejor, de idealismo. Se pagó caro el que ese ateniense frecuentara la escuela de los egipcios, o quizá de los judíos residentes en Egipto. Dentro de la gran fatalidad que supuso el cristianismo, Platón fue ese equívoco y esa fascinación llamada ideal, que hizo posible que los individuos más nobles de la antigüedad se interpretaran mal a sí mismos y que pusieran el pie en el puente que conducía hacia la cruz. Y cuánto sigue habiendo de Platón en la idea de iglesia, al igual que en su organización, en su sistema y en sus prácticas. Mi distracción, mi predilección, mi curación de todo platonismo ha sido siempre Tucídides. Tucídides y tal vez el príncipe de Maquiavelo son muy afines a mí por el propósito incondicional de no dejarse engañar en nada y de ver la razón en la realidad, y no en la razón, y menos aún en la moral. Nadie mejor que Tucídides para curarnos radicalmente de ese lamentable barniz coloreado del ideal con que se pinta los griegos, y que constituye el premio que recibe el joven con una formación clásica por el adiestramiento que le proporciona la enseñanza media para la vida. Hay que examinar detalladamente cada línea suya y descifrar sus pensamientos ocultos. En él alcanza su máxima expresión la cultura de los sofistas, es decir, de los realistas, ese inapreciable movimiento paralelo a la farsa de la moral y del ideal representada por las escuelas socráticas, que por entonces irrumpía por todas partes. La filosofía griega considerada como la decadencia del instinto griego, Tucídides considerado como el gran compendio, la última manifestación de la objetividad fuerte, rigurosa y dura, que había en el instinto de los antiguos helenos. Lo que, en último término, enfrenta a individuos como Tucídides e individuos como Platón es la valentía ante la realidad. Platón es un cobarde frente a ella, en consecuencia, se refugia en el ideal. Tucídides es dueño de sí mismo, por consiguiente, domina también a las cosas.
El psicólogo que yo llevo dentro me libró de vislumbrar en los griegos almas hermosas, áureas mediocridades y otras perfecciones por el estilo, así como de admirar en ellos, por ejemplo, la serenidad en medio de la grandeza, los sentimientos ideales y la elevada sencillez, esa elevada sencillez que en el fondo no es más que estupidez alemana. Lo que yo he vislumbrado en los griegos ha sido su instinto más fuerte, la voluntad de poder. Les he visto temblando ante la indomable violencia de ese instinto. He visto que todas sus instituciones surgieron como mecanismos de defensa para asegurarse los unos a los otros contra la materia explosiva que llevaban dentro. Esa extraordinaria tensión inferior se descarga entonces externamente en hostilidades tremendas y brutales. Las ciudades se despedazaban entre sí para que sus habitantes consiguieran estar en paz consigo mismos. Había que ser fuerte. El peligro estaba cerca, acechaba por todas partes. La admirable agilidad corporal, el realismo temerario y el inmoralismo que caracterizaban a los helenos fue una necesidad, no algo natural. Fue un resultado, no algo que existiera desde el principio. Y con las fiestas y las artes no se pretendía otra cosa que sentirse y mostrarse por encima de los demás. Eran medios de autoglorificarse, y en determinadas ocasiones de infundirse miedo de sí mismos. ¿Cómo se puede juzgar a los griegos por sus filósofos, al igual que hacen los alemanes, recurriendo, por ejemplo, a la mojigatería de las escuelas socráticas para explicar lo que era, en el fondo, lo helénico? Como si los filósofos no hubieran sido, realmente, los decadentes del mundo griego, el movimiento de reacción contra el gusto antiguo, aristocrático, contra el instinto agonal, la polis, el valor de la raza, la autoridad de la tradición. Se predicaron las virtudes socráticas porque los griegos habían perdido las suyas. Al volverse todos irritables, temerosos, inconstantes y farsantes, tenían razones de sobra para permitir que les predicaran la moral. Aunque con ello no se consiga nada, cuanto les gusta a los decadentes los grandes términos y los grandes gestos. Yo fui el primero que, para entender el instinto helénico más antiguo, aún rico e incluso desbordante, consideré con toda seriedad ese admirable fenómeno que lleva el nombre de Dionisio, y que solo se puede explicar con un exceso de fuerza. Quien estudia a fondo a los griegos, como Jacob Burckhardt de Basilea, el más profundo conocedor de su cultura de los que siguen en vida, comprenderá inmediatamente la importancia de mi observación. Por eso Burckhardt añadió a su libro La cultura de los griegos un capítulo especialmente dedicado a este fenómeno. Si se quiere ver cuál es la antítesis de esto, obsérvese la casi divertida pobreza de instinto que manifiestan los filósofos alemanes cuando se acercan a lo dionisíaco, empezando por Lobeck, que se introdujo arrastrándose en ese mundo de estados misteriosos con la respetable seguridad de un gusano criado entre libros, convencido de que lo que hacía era científico cuando en realidad resultaba frívolo y pueril hasta la náusea. Lobeck ha hecho saber, que con un gran despliegue de erudición, que casi ninguna de esas cosas tan interesantes tiene la menor importancia. He señalado que quizás los sacerdotes comunicaran a quienes participaban en tales orgías algunos conocimientos no faltos de valor, como, por ejemplo, que el vino produce alegría, que a veces el hombre se alimenta solo de frutos, que las plantas florecen en primavera y se marchitan en otoño. Respecto a la sorprendente riqueza de ritos, símbolos y mitos de origen orgiástico, en la que el mundo antiguo se muestra tan pródigo, Lobeck halla la ocasión de manifestarse más ingenioso aún. Los griegos, dice en Aglaophamus, 672, cuando no tenían otra cosa que hacer, reían, saltaban, corrían de un lado para otro, o, como el hombre encuentra también placer en ello, se sentaban y se ponían a llorar y a lamentarse. Luego vinieron otros que buscaron una razón que explicara esta sorprendente conducta. De este modo, surgieron, para explicar tales costumbres, esas innumerables leyendas y mitos relativos a las fiestas. Creyeron, además, que las payasadas que se realizaban los días de fiesta tenían que formar parte también de las celebraciones y las conservaron como parte integrante del culto. Toda esta palabrería no merece más que desprecio. No se debe tomar en serio absolutamente nada de lo que dice un autor como Lobeck. Una cosa muy distinta es lo que sentimos cuando investigamos el impresionante concepto que tenían de lo griego, Winckelmann y Goethe, y descubrimos que es incompatible con los elementos de donde surge el arte dionisíaco, con el orgiasmo. No me cabe la menor duda de que, por principio, Goethe excluyó del alma griega algo semejante. En consecuencia, Goethe no entendió a los griegos. Porque es precisamente en los misterios dionisíacos, en la psicología de los estados dionisíacos, donde se manifiesta el hecho fundamental del instinto helénico, su voluntad de vivir. ¿Qué es lo que el griego se garantizaba a sí mismo con esos misterios? La vida eterna, el eterno retorno de la vida, el futuro prometido y santificado en el pasado, el sí victorioso dicho a la vida más allá de la muerte y del cambio, la vida verdadera considerada como supervivencia colectiva en virtud de la fecundación y de los misterios de la sexualidad.
Esta es la razón de que el símbolo sexual fuera para los griegos el símbolo venerable por antonomasia, el verdadero sentido profundo que contenía toda la religiosidad antigua. Cada detalle del acto de la fecundación, del embarazo y del nacimiento suscitaba los más elevados y solemnes sentimientos en la doctrina de los misterios. Lo que se santifica es el dolor. Los dolores de la parturienta santifican el dolor en general. Todo devenir y todo desarrollo, lo que garantiza el futuro, implica dolor, para que se dé el placer de crear, para que la voluntad de vivir se afirme eternamente a sí misma, ha de darse eternamente también el tormento de la parturienta. Todo esto significa la palabra Dionisio. No conozco otro conjunto de símbolos más elevado que el simbolismo griego de las fiestas dionisíacas. En él se siente religiosamente el instinto más profundo de la vida, el del futuro de la vida, el de la eternidad de la vida. La vía misma que conduce a la vida, la fecundación, es considerada como la vía sagrada. Solo el cristianismo, cuya base no es otra que el resentimiento contra la vida, ha hecho de la sexualidad algo impuro. Ha cubierto de fango el origen, la condición previa de nuestra vida. La psicología del orgiasmo, entendido como un sentimiento exuberante de vida y de fuerza, en el que el propio dolor actúa como estimulante, me proporcionó la clave para entender la idea de sentimiento trágico, que tan mal interpretaron Aristóteles y, especialmente, nuestros pesimistas. La tragedia dista tanto de ser una manifestación del pesimismo de los helenos en el sentido de Schopenhauer, que ha de ser considerada, más bien, como el rechazo y el argumento definitivo contra ese presunto pesimismo. Lo que yo llamé dionisíaco, intuyendo que era un puente que llevaba a la psicología del poeta trágico, es la afirmación de la vida incluso en sus aspectos más extraños y duros, alegrándose de su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más elevados. Y ello, no para liberarse del horror y de la compasión, ni para purificarse de una pasión peligrosa descargándola vehementemente, como lo entendió Aristóteles, sino para identificarse por encima del horror y de la compasión, con el goce eterno del devenir, goce que incluye también el placer de destruir, y con esto vuelvo al mismo lugar del que partí. El origen de la tragedia fue mi primera inversión de todos los valores. De esta forma, yo, el último discípulo del filósofo Dionisio, yo, el maestro del eterno retorno, vuelvo a colocarme en el terreno del que brotó mi voluntad y mi poder.